Buenos días. Mi nombre es Porfirio Leandro León Álvarez. Muchas gracias al comité organizado por aceptar que diera una plática. Mi plática es la siguiente. Lleva por título Dimensión virtualmente abeliana del Mapping Class Group de una superficie. Eh, la idea de la plática es la siguiente. Eh, Primero, les quiero hablar del mapping class group de una superficie. Después voy a comentar sobre algunos resultados y propiedades conocidos del mapping class group. Después voy a definir la dimensión virtualmente abeliana del mapping class group. Para eso necesito yo definir el espacio clasificante para familias. Y ya al final, si queda algo de tiempo, voy a hablar acerca de algunos trabajos en progreso y preguntas abiertas acerca de la dimensión geométrica del Mapping Class Group. Ok, perfecto. Entonces, empezamos. Una superficie es un espacio topológico que localmente se parece a R2. Por ejemplo, tenemos la esfera. La esfera es un ejemplo de superficie. Eh, el toro, el toro es otro ejemplo de la superficie. Y un tercer ejemplo que tenemos también es el plano proyectivo, que se construye a partir de este cuadrado con estas identificaciones que dicen que están prescritas aquí. Entonces, esos son ejemplos de superficies. Ahora, eh, voy a definir lo que es un homeomorfismo. Sea sigma una superficie, voy a decir que una función continua y biyectiva em, f va a ser un homeomorfismo si tiene inversa continua, f, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo considero esta superficie que tengo acá, pues una rotación va a ser un homeomorfismo de esta superficie. Otro ejemplo, por ejemplo, si yo tengo acá el toro y considero esta línea recta, pues la reflexión a través de esta recta pues me va a dar un eh, homeomorfismo de la superficie. Ok. Eh, Ahora vamos a definir lo que es el mapping class group de una superficie orientable. Me tomo una superficie orientable S. Voy a definir el mapping class group, lo denoto así, como el conjunto de clases de isotopía de auto-homeomorfismos de S que preservan la orientación y que restringidos a la frontera de la superficie es la identidad. Y la operación viene dado por, si yo tengo dos clases, F y G, esto va a ser igual a F compuesto con G. Esa es la operación de grupo que vamos a tener ahí. Ok, entonces algunos ejemplos del cálculo del mapping class group son los siguientes. Por ejemplo, si yo tengo el disco, se puede demostrar que el mapping class group es trivial, al igual que el de la esfera también. Eh, pero, por ejemplo, si yo tengo un anillo, eh, se puede demostrar que mapping class group es igual al grupo de los enteros. Otro ejemplo, un poco más sofisticado, es cuando yo tengo el toro de 2. eh, Se puede demostrar que el mapping class group del toro es este grupo de matrices SL2Z. ¿Ok? Entonces, esto es en el caso de una superficie orientable, pero en el caso de que la superficie no sea orientable, también se puede definir el mapping class group. Entonces, me tomo N, una superficie no orientable. Voy a definir el mapping class group de esta superficie como el conjunto
de clases de isotopía de auto-homeomorfismos de N que restringidos a la frontera es la identidad. Ok, entonces algunos ejemplos del mapping class group de superficies no orientables son los siguientes. Tenemos que el mapping class group del plano proyectivo real, pues es trivial. Y en el caso de la botella de Klein, vamos a tener que mapping class group es Z2 producto Z2. ¿Ok? Y otro ejemplo más es cuando tenemos M, la banda de Mobius, vamos a tener que el mapping class group también es trivial. ¿Ok? Entonces esos son algunos ejemplos. Ahora voy a mencionar algunas propiedades generales que se conocen del mapping class group. Este grupo es altamente estudiado. Eh, Me agarro sigma, una superficie, puede ser orientable o no. Entonces, se puede demostrar que Mapping Class Group es finitamente generado. Esto se le atribuye generalmente a Den y Linkovic. Pero también MCQL o MCQL, perdón, eh, se mostró que el Mapping Class Group también es finitamente presentado. Eso quiere decir que tenemos un conjunto de generadores y un conjunto de relaciones, y cada uno de estos conjuntos son finitos. ¿Ok? El otro teorema importante, uno de los teoremas importantes también cuando uno estudia el Mapping Class Group es el teorema de clasificación de Nielsen-Thurston, que nos dice que los elementos del Mapping Class Group existen solamente tres tipos. Uno, o eres de orden finito. La segunda clase es eres reducible. Y la tercera clase es cuando o eres un elemento pseudanoso, ¿no? Y, y eso es importante cuando uno empieza a estudiar este grupo. Ahora, también John McCarthy y Ivanov demostraron que el Mapping Class Group también satisface la alternativa de TIT. ¿Qué es la alternativa de TIT? Bueno, nos dice que cualquier subgrupo del Mapping Class Group o es virtualmente abeliano o es virtualmente libre. Ajá, eso es lo que nos dice eso. Bueno, existen muchas otras propiedades. Ahorita solamente escribí estas, pero en la literatura sí existen más propiedades. Ok, entonces lo que nos va a interesar ahora es definir un invariante para el mapping class group. Este invariante se puede definir de forma más general y más precisamente vamos a definir la dimensión geométrica con respecto de familias. Entonces, para eso necesito algunas definiciones. Eh, Dado un grupo gamma, a partir de ahora voy a pensar que todos mis grupos son discretos. Entonces, dado un grupo gamma y una colección de subgrupos F de gamma, voy a decir que es una familia si es no vacío, es cerrado bajo conjugación y bajo tomar subgrupos. Ejemplos de familias. Bueno, tenemos la familia que consiste solamente del subgrupo trivial. Este claramente cumple con las tres condiciones. Es no vacío, es cerrado bajo conjugación y tomar subgrupos. ¿Ok? Eh, el otro ejemplo de familia es la colección que consiste de todos los subgrupos finitos de gamma. Esto también cumple las tres condiciones, es no vacío, cerrado bajo conjugación y tomar subgrupos. El otro grupo, la otra familia el otro ejemplo de familia es la familia que consiste de todos los subgrupos virtualmente cíclicos de gamma. Un subgrupo se dice que es virtualmente eh, cíclico si contiene un subgrupo cíclico de índice finito. Ok, entonces uno puede generalizar este ejemplo a como sigue. Para n fijo, para n fijo, vamos a definir la familia Fn, que consiste de todos los subgrupos de gamma, de tal manera que H es virtualmente ZR para algún R que esté entre 0 y N, ¿no? Esta familia, por ejemplo, se puede demostrar que F0 va a ser igual a la familia de finitos
la familia F1 es igual a la familia de virtualmente cíclicos. Ajá. Entonces, en ese sentido, generaliza las anteriores. Ok. Vamos a definir lo que es un gamma CW complejo. Un gamma CW complejo X es un espacio CW de toda la vida, de tal manera que el grupo va a actuar en este espacio CW y la acción es celular. Esto quiere decir que lleva el N esqueleto en el N esqueleto. Y además voy a pedir la condición de que si un elemento de mi grupo fija una célula como conjunto, voy a pedir que lo fije puntualmente. Un ejemplo de Z2CW complejo pues es el siguiente. Podemos considerar la esfera con esta estructura CW y la acción antipodal de Z2. Esto le va a dar una estructura de Z2CW complejo. ¿Ok? Eh, vamos a definir el espacio clasificante para familias. Entonces, dado un grupo gamma eh, y una familia, vamos a decir que un gamma CW complejo X va a ser un modelo para el espacio clasificante si cumple dos condiciones. Para todo X en X, el grupo de isotropía va a pertenecer a la familia y además voy a exigir que siempre que me agarro un elemento yo de la, de la familia, el conjunto de puntos fijos va a ser contraíble siempre que el subgrupo pertenezca a la familia. Ok, se puede demostrar que siempre que tengamos un grupo discreto y una familia, este espacio clasificante siempre va a existir y este va a existir, puede que existan de dimensiones muy altas, ¿no? Y entonces en ese sentido nos interesa un espacio clasificante que sea de dimensión lo más mínima posible y eso es lo que codifica esta dimensión geométrica para familias. Entonces, dado un grupo gamma y una familia F, voy a definir la dimensión geométrica de gamma, definido así como el mínimo de todas las n, tal que existe un modelo X para el espacio clasificante de dimensión n. ¿Ok? Entonces, aquí están algunos ejemplos de dimensión geométrica. Tenemos que la dimensión geométrica de un grupo es cero, si solo si el grupo va a pertenecer a la familia. Dunwoody mostró que para la familia de finitos vamos a tener que la dimensión geométrica es uno, si solo si G es virtualmente libre. Ok, regresando al Mapping Class Group, un resultado de Martínez Pérez y Aramayona mostraron que para el Mapping Class Group de una superficie orientada, demostraron que eh, la dimensión geométrica con respecto a la familia de finitos, perdón, es igual a la BCD y esto está completamente calculado. En el caso no orientable, Sánchez Altaña, Trujillo Negrete y Hilbert hicieron lo propio y demostraron también que para la familia de finitos van a tener que esto es igual a la BCD. En un trabajo conjunto con Sánchez Altaña, demostramos que para el grupo fundamental de una tres variedad, calculamos explícitamente la dimensión geométrica con respecto de esta familia FK. Ok, entonces una pregunta que está abierta es la siguiente. Y para todo K mayor o igual que 2, encontrar cuánto vale este invariante, ¿no? Para el caso orientable y para el caso no orientable. Entonces, en trabajo conjunto con Luis Jorge eh, y Rita Jiménez Royan, estamos calculando este invariante para la familia F1 y para la familia F0, ¿no? Aquí tenemos algunas cotas, pero por falta de tiempo, pues yo creo que en otra ocasión daré un poco más de detalle. Muchas gracias por su atención.